Hola, buenas tardes, bienvenidos a Espacio Innovación, un espacio en el que, como saben, cada semana intentamos abrir una ventana a lo nuevo, al futuro. Hoy vamos a abrir esa ventana a una cosa que está muy de moda, que es la economía social y quizás, en nuestra opinión, está demasiado, o sea, debería estar aún más de moda. Para ello, para hablar de la economía social y de un poco la economía que rodea a las personas dependientes y a las personas de tercera edad, nos acompaña Andrés Rodríguez, que es presidente del Círculo Empresarial de A Cuidados de Personas, resumido como CECUA, ¿no? Que es más fácil decirlo. Buenas noches, buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes. Haznos un resumen de qué es CECUA. Pues mira, CECUA es una organización empresarial que tiene su sede en Andalucía, que es cierto que depende también de una confederación nacional, como es CEAPS, que es la máxima organización representativa del sector de los mayores en el país. Nosotros en estos momentos, en el caso andaluz, representamos más de 157 centros de trabajo, tenemos más de 8.160 plazas de residencia, están trabajando más de 10.000 profesionales en estos momentos con una cifra anual de actividad superior en torno a los 180-190 millones de euros. Es decir, somos una organización también relativamente nueva y joven. Desde hace aproximadamente 4 o 5 años que nacimos. Somos una organización autónoma e independiente, tanto en términos económicos como en términos de diferenciación. Somos una organización apolítica y aconfesional, y lo único que tratamos de poner en valor son las personas, el usuario, el profesional que los cuida y las entidades y los centros que gestionan ese tipo de recursos y servicios para las personas dependientes. ¿Qué tipo de empresas componen CECUA ahora mismo? En estos momentos somos una organización bastante plural, es decir, tenemos perfiles de todo tipo. Tenemos grandes empresas, tenemos pymes, muchísimas pymes, tenemos empresariado o autónomos, tenemos también entidades como son cooperativas y también tenemos alguna asociación como puede ser la Asociación de Alzheimer de Córdoba. Y me has dicho, todos estos números que me has dicho de cuántas empresas están dentro de CECUA o representáis, todos son números andaluces, ¿no? Sí, son andaluces. Porque la CECUA está dentro de una organización más grande, pero y nacional. Funciona a nivel autonómico. Sí, o sea, agrupáis a más de 10.000 profesionales. Sí. Que se dedican a la atención de personas, y al cuidado, ¿no? de personas. Imagino que casi todas ellas personas con necesidad de cuidado por ser mayores o por tener algún problema de salud, ¿no? Sí, principalmente son personas mayores, aunque con distintas patologías. Nosotros hablamos que no solo hablamos de personas que cuidamos en centros de mayores, es decir, residencia o centro de día, sino también en los servicios de ayuda a domicilio. Estamos hablando de una población frágil, con un nivel de vulnerabilidad muy alto, y que necesita muchísimo apoyo y ayuda. No solo apoyo en su vida diaria y desde ahí prestamos servicio en el hogar, sino a veces su grado de dependencia o falta de autonomía es mayor y necesita una intensidad de cuidado superior, que para eso están los recursos residenciales, los recursos de centro de día, ¿no? Tenemos que diferenciar que el recurso o el servicio que necesita la persona va en función de sus necesidades de atención. Es decir, no tiene sentido tener una persona con una alta intensidad de cuidado, superior a 8 o 9 horas, que necesita además cuidados mucho más completos, incluso interdisciplinares, que esté en un domicilio, porque a lo mejor su intensidad de cuidado es más alta y precisa que esté en una residencia, ¿no? La residencia es el lugar donde va cuando su nivel de pérdida de autonomía y su nivel de dependencia es alto, ¿no? Nosotros intentamos mantener las personas en su entorno y en su hogar, que es donde las personas, en definitiva, con carácter general, quieren vivir, ¿no? No olvidemos, que las residencias no son hospitales pequeños, sino son casas grandes. Son lugares de convivencia comunitaria, lo único que en vez de estar en un entorno domiciliario, está en un entorno convivencial agrupado con otros residentes. Entendido. ¿Y a las empresas qué servicios ofrece CECUA? Nosotros principalmente damos distintos servicios. Unos servicios de interlocución y diálogo social con las instituciones públicas y privadas y con los distintos agentes sociales. Por ejemplo, en negociación colectiva o negociación, todo lo que tiene que ver con la negociación laboral. Interlocución en las mejoras de las condiciones de los profesionales y de los gestores con respecto a las administraciones públicas, tanto en el ámbito autonómico como a través de nuestra confederación en el ámbito estatal. También lo que hacemos es dar información y orientación jurídica.
también tratamos de dar formación y apoyo y guía. Y también información y orientación, sobre todo de los cambios que se están produciendo, de las tendencias en el sector, de los cambios normativos que están produciéndose, que son muy fuertes, y no solo el tema de los cambios normativos, sino todo lo que tiene que ver con la situación sobrevenida que un poco la pandemia ha dibujado en el escenario de las personas mayores. Ahora entraremos a hablar un poco de la pandemia, porque es inevitable sacar este tema a relucir. Pero antes que nada, os he presentado como, no sé, como unos representantes de lo que se llama la economía social. ¿Es correcto? ¿Estáis dentro de lo que sería economía social? Te comento, dentro de nuestra asociación hay empresas de economía social. Que el sector sea sociosanitario y social no significa que su perfil corporativo sean empresas de economía social. ¿Tenemos empresas de economía social dentro de la asociación? Sí, pero también tenemos un modelo tradicional con un modelo mercantil. Es decir, sociedades limitadas o sociedades anónimas. Y también, incluso, como le decía, dentro de lo que es el tercer sector, entidades no lucrativas, ¿no? La economía social sería la entidad lucrativa dentro de lo que se denomina o se conoce como tercer sector. Ese pool y perfil corporativo que tienen cada una de las empresas es un perfil que, independientemente de cuál es el origen de la propiedad, sí tiene un elemento en común. Y es el trabajo sectorial en el cuidado y la recuperación de las personas. Bueno, ahora has fijado bien qué CECUA, qué hace, cómo, en qué sector se mueve, en qué contexto. Vamos a entrar a lo que de verdad le importa a las personas, creo yo, que es saber tu opinión, ¿no, Andrés, como representante de CECUA, sobre eso, sobre la situación que afecta a las personas mayores, sobre todo, y personas con necesidad de cuidado. Antes que nada, te quería preguntar, incluso más allá, incluso subiendo un escalón más, ¿cómo ves la sanidad pública en Andalucía ahora mismo? Bueno, en estos momentos, porque una cosa es lo que se hace público, otra cosa es lo que se publica, y otra cosa es lo que estamos viviendo como ciudadanos de forma real. Hay una escasez de recursos en los sistemas de protección social. El sistema educativo, el sistema de atención a la dependencia y no por ende el sistema sanitario. Es decir, los países de la OCDE más avanzados y que mejor han resistido crisis como es la pandémica o la crisis como la del 2008 es porque tenían robustos sistemas de protección social. Nuestra sanidad, el escenario que tenemos ahora mismo es de una sanidad que hace algunos años fue recortada. En la pandemia se han implementado medidas para reforzar la situación que hay, medidas que se han ido retirando de forma progresiva, pero nos meten en una sanidad de una crisis o de poscrisis. Necesitamos que la sanidad, desde nuestro punto de vista, recupere los recursos que son precisos para poder dar una atención principalmente en el ámbito de atención primaria. Que como mínimo vuelva a los niveles superiores pre-crisis de 2008, del 2008. No pre-pandemia. Ese sería el escenario... Ponernos en 2005 o en 2000... Claro, ese sería el escenario idóneo de recursos. Y sobre todo en atención primaria. Y lo más importante, en las personas mayores, que es el sector principal que nos dedicamos nosotros, se han vulnerado sus derechos de acceso a la sanidad. Sí, ahora hablaremos también de este tema porque no solo en sanidad, sino parece esta semana ha sido muy fuerte el debate sobre la atención que reciben los mayores en los bancos, que cada vez lo tienen más difícil porque todo es digital, las oficinas están mucho tiempo cerradas o prácticamente tienen una asistencia presencial muy poca y las personas mayores, algunos se han revelado a ya una edad que ya no está la gente para revelarse, sino para vivir plácidamente, ¿no? Fíjese, al hilo de lo que usted me indica, se habla mucho de la discriminación por razones de raza o de género, pero no se habla por la discriminación por razones de edad. Hay una discriminación etaria. Se está produciendo en el día a día. No solo se produce en los sistemas de protección, sino incluso en el acceso, por ejemplo, a la financiación. Eso es solo un botón de muestra de que, a pesar de que las personas mayores ya hoy suponen cerca del 17% de la población y a la vuelta de la esquina, con la incorporación de los baby boomers, vamos a ser el segundo país más envejecido del mundo, con tasas cercanas al 30%, un tercio de la población, que además pone y quita gobiernos, en estos momentos cualquier derecho básico se está vulnerando.
¿Y cuál crees que es el motivo de que una parte de la población tan, primero, grande en volumen y tan importante en otras muchas cosas, primero tienen la experiencia acumulada, ¿no? Y son las personas que, digamos, han construido el país que tenemos, sí, igual que las personas que están ahora envejeciendo serán las personas que habrán construido el país que tendremos dentro de unos años. Ya te digo, una parte de la sociedad tan importante, tanto en volumen como, digamos, en cualitativo y cuantitativo, ¿cuál es el motivo de que siempre se le tenga un poco al margen? Se le ignore incluso. Es probable que yo al menos no sea un experto y no pueda precisar cuáles son las causas o sociales o epidemiológicas o incluso culturales, pero sí hay una realidad, ¿no? Primero, nuestra sociedad, que se entiende que es una sociedad moderna, está cambiando a una velocidad de vértigo, donde un nuevo canal que hasta hace 2 días no existía, que es el canal digital, está siendo un canal disruptivo que está cambiando las formas de relacionarse, no solo en la economía, sino entre las personas. Fíjese, yo siempre pongo un ejemplo. Nosotros el móvil lo usamos y es útil cuando estamos lejos, y eso nos acerca a las personas, pero sin embargo cuando estamos cerca a las personas nos aleja. Solo hay que ver cuando una parada de autobús, cuando están todas las personas mirando su teléfono. Sí, y gente que queda a tomar café y mira el móvil. Y mira en el móvil, ¿no? Con lo cual hay un cambio que ha venido para quedarse, que eso no es óbice para que una población, como puede ser las personas mayores, que lógicamente no tienen esa cultura digital, pues sea una barrera. Detrás de las entidades bancarias, en el fondo, hay un proceso de reestructuración y de que se ha dado por sobreentendido que tendrían que buscar los accesos digitales que hay en estos momentos. Y nos hemos dado cuenta que no, que hay una brecha digital enorme que no le permite al acceso a mercados que antes tenían un carácter presencial, tenía un carácter físico y que hoy por hoy es virtual, ¿no? Además, no solo tiene que ver, creo que con eso, y la pandemia, fíjese, si ha traído elementos positivos, uno de ellos es visualizar la figura de estas personas. La figura se ha puesto en tela de juicio un problema, un desafío que había, se hablaba mucho de las residencias, ¿no? que me imagino que hablaremos cuando llegue la sección de COVID, cuando estime oportuno. Pero lo que ha hecho es visibilizar una realidad que tiene que ver con los cuidados de las personas que envejecen. Las personas que envejecen son personas que tienen una percepción distinta a las que tenemos nosotros de ellos. Hay una percepción negativa del concepto de vejez, peyorativa, incluso de la palabra vejez. Cuando se habla de viejo, pero no siempre ha sido tiene así. Un concepto despectivo, no siempre ha sido así. ¿No? De hecho, ¿Qué es lo que ha cambiado para que se esté construyendo una sociedad en la que a una persona mayor eso se le desprecia prácticamente, porque se le ignora, se le aparta y no se le dan los recursos suficientes para participar en la sociedad? Hay elementos, como te he comentado, como el tema de la digitalización, hay elementos como la globalización o hay elementos como lo que es la urbanización. Nuestras ciudades dejan de ser polis a ser megapolis. Hay un problema sobrevenido, un gran desafío que tienen las ciudades como la soledad no deseada o sobrevenida. Con lo cual, los círculos de relación cada vez son más escasos. Y ellos necesitan espacios de encuentro y espacios de participación. Creemos, y que conste, que la sociedad andaluza es una sociedad muy solidaria, pero en otros contextos o incluso en otros países, es totalmente antagónico a los países, por ejemplo, orientales. Fíjese que nosotros tenemos una obsesión con transformar el mundo y el planeta, y en los países, por ejemplo, orientales tienen la sensación o quieren que el mundo esté armonizado con el ser humano, ¿no? Tenemos una concepción totalmente distinta. Por ejemplo, en Japón el mayor es venerado. Claro, que sería lo más lógico. Venerado. Aquí nosotros tenemos una concepción como persona sabia y sobre todo se sigue valorando en entornos rurales, ¿no? Pero es cierto que en la vida que hoy nos lleva, cuando sobre todo la mujer se incorpora al mercado de trabajo de manera normalizada, hay un vacío, un gap que se produce cuando la figura de la mujer encargada históricamente del cuidado de hijos y de padres, deja de aparecer esa figura, con lo cual deja de tener importancia y una pérdida de rol. Y terminan siendo los mayores, que son autónomos, son los que a veces conectamos con los más pequeños para que sean los que nos den apoyo con los más pequeños, ¿no? Lo vemos más como una herramienta de utilidad porque nuestro día a día ni siquiera nos deja reflexionar en voz alta, ¿no? Y pensar en qué estamos haciendo y por qué estos ritmos y esta velocidad. El mayor necesita tiempo. Y a veces
cualquiera de nosotros, nuestro día a día, no nos permite dedicarle el tiempo que ellos creo que necesitan. De hecho, dos sectores de la población que necesitan tiempo son los más pequeños, ¿no? Y los mayores. Recién nacidos y los mayores, y al final se está cerrando el círculo en el sentido de que muchas familias le dan los niños pequeños a los abuelos para que los críen, ¿no? Dicen que se están dando paradojas muy extrañas, como que las revoluciones o las protestas o los cambios sociales siempre han venido de la mano de los jóvenes, de universitarios, no sé, el mayor 68, y ahora estamos viendo más protestas o llamamientos a la dignidad, ¿no? Pues probablemente dignidad sea la palabra clave de todo esto. Creo que es correcto. Por parte de las personas más mayores que tradicionalmente, históricamente, son personas que ya están tranquilamente en casa. Son personas y seres humanos, ¿no? Fíjese, nosotros a veces no podemos conseguir algo de nuestros padres cuando creemos que hay algo que deben hacer o cuidado, por ejemplo, no sé, con el vehículo, con el coche, que hay que tener ya cuidado, ¿no? Pero usted dígaselo a su hijo. Lo que no consiga un nieto, no lo consigue un hijo. Un nieto seguro. Bueno, vamos a volver, si te parece bien, Andrés, al tema propiamente de lo que es la sanidad, ¿vale? Sí. Y te he preguntado cómo estaba la sanidad pública en general, y ahora te quiero preguntar cómo está la salud, o sea, la salud del cuidado de las personas dependientes en Andalucía. Pues fíjese, Andalucía históricamente ha hecho su deber, es decir, ha tratado de dar cobertura a las necesidades de cuidado, y cuando entró el sistema, hace ya unos 20 años, el sistema de atención a la dependencia, Andalucía tuvo que acelerar para intentar dar respuesta al conjunto de la población, ¿no? Es cierto que la cobertura en Andalucía es alta en términos de población, además pesamos bastante en el conjunto del presupuesto nacional y de la cobertura. Es cierto que también tenemos un matiz con respecto a otras comunidades, y es que prácticamente el 60% de las prestaciones en Andalucía se da en el hogar, con lo cual intentamos mantener a la persona en su entorno hasta que no puede estar en su entorno, y ya existe recurso alternativo, pero sí es cierto que tratamos de mantener a la persona en el entorno, es decir, con lo cual hay una alta intensidad de cuidado en el hogar, no así tal vez en la oferta que pueda haber en términos de mercado en lo que se refiere al cuidado de las personas en centro. Y eso ha permitido que haya una cobertura. No obstante, con una cobertura que llega a ser incompleta, no es una cobertura total, pero sí creemos nosotros que ha adolecido históricamente de calidad de la cobertura. ¿Y por qué le hablo de la calidad de la cobertura? Porque nosotros tenemos que dignificar el cuidado de los mayores, la profesión de los gestores y la actividad profesional de los cuidadores, tanto en el ámbito técnico como el personal de atención directa, gerocultores o auxiliares. Nosotros no podemos tener en estos momentos escasez de profesionales para el cuidado de estas personas, porque no es un sector atractivo. Porque se cobra poco. Sí. Os he escuchado este año, sí. Además ha sido muy intenso Claro. en vuestras manifestaciones, incluso habéis hecho protestas sobre realidad. que la persona profesional que se encarga de personas dependientes, del cuidado de personas, cobra poco. Cobra poco porque la Junta de Andalucía no pone más dinero para que cobren más, ¿no? Estáis peleando prácticamente por cada euro la hora, ¿no? Claro. Sé, que están cobrando ahora unos 14 euros, creo que sí, es la eso hora, por ¿no? ejemplo en ayuda a domicilio. Pero fíjese, una plaza del parking, que aquí acabo de dejar, creo que en Alborada, yo la dejo durante el día, y el coste de esa plaza del parking vale más que la plaza de una persona mayor en una residencia de ancianos. O sea, vale más lo que paga la Junta por esa plaza. No, entiendo. le estoy diciendo que vale más un vehículo que una persona mayor. ¿Por qué vale más dejar un vehículo en el centro de Sevilla en un parking que el cuidado de una persona mayor? Es que algo no estamos haciendo bien. No, está claro que hay muchas cosas que no se están haciendo bien. Vamos a las soluciones para que no todo sea miseria. ¿Cómo se podría mejorar este servicio de atención a las personas mayores, tanto en su domicilio como en residencia? El sector, cuando estalló la pandemia, se tuvo que adaptar, perdón por la expresión, a martillazo. Es cierto que el sector ya venía indicando que eran necesarios cambios estructurales en el sector. Cambios estructurales y medidas estructurales, que la pandemia lo único que ha hecho es visibilizarlo. No, esto no es una cuestión solo de financiación, que también. En los países de nuestro entorno están en 2,5 de inversión PIB. Aquí no llegamos al 0,57.
hay muchísimo recorrido todavía. La diferencia es enorme. Sí, porque 2 puntos de PIB estamos hablando de miles de millones de euros. Miles de millones de euros. Para un sistema de protección social que en estos momentos, imagínese que con todo lo que se ha demonizado gratuitamente a los centros mayores, mañana no existiese. La quiebra familiar sería enorme. Sí, prácticamente quebraría la sociedad. O sea, quebraría ahora la mismo sociedad. Ese sistema de protección de mayores y de cuidado prácticamente colapsaría. Hace que usted y yo podamos venir aquí. Sí, sí. Simplemente. Entonces hay un déficit de financiación. Hay, por otro lado, unas reformas que necesita el sector, unos cambios normativos y una armonización normativa. Tenemos normativas del año 97. Las personas de hoy no son las personas de mañana, es más. Si nosotros hacemos cambios normativos, tenemos que hacer los cambios normativos con luces largas. Los baby boomers están a la vuelta de la esquina. Personas más formadas, más cualificadas, con información, que además van a decidir cuál va a ser su cuidado y su expectativa en la vida. Nosotros no podemos diseñar y tener una normativa en estos momentos del año 97. Cuando las necesidades ciudadanas estamos en el 2021. Y además tenemos, fíjese, en el ámbito, por ejemplo, de los centros... Tenemos una normativa de otro siglo. De otro siglo. Pero no solo tenemos otra normativa que evolucionó algo más moderno, en el 2007. 2007. Pero es que tenemos 2 normativas conviviendo en estos momentos. Ya nos estamos quedando sin tiempo. ¿Cómo es la relación con la Junta de Andalucía? Bueno, en estos momentos, como bien sabe, hay unas mesas que ha habido a lo largo de estos años, donde nosotros hemos hecho propuestas y medidas que unas han sido atendidas y otras no han sido atendidas. Nosotros no sabríamos si las medidas que hemos propuesto, porque los que conocen el sector somos los que cuidamos. Aquí pueden opinar expertos, opinática puede haber de cualquier sector profesional, económico, de cualquier otro sector, incluso social, incluso de administración pública, pero aquí los que saben son los que cuidan. Y eran medidas que proponíamos que no sabemos si eran medidas acertadas o no, pero al menos eran medidas. Lógicamente, ese tipo de medidas hay alguna acertada o no, y hemos ido avanzando y evolucionando, pero ha llegado un momento en que las patronales han decidido que al menos en el sector de atención a mayores en residencias no podemos continuar con esta situación. Hicimos una parada y nos levantamos de la mesa en un momento determinado porque no entendíamos la postura ni el posicionamiento del gobierno andaluz. Nosotros queremos confiar en que se siga abriendo un ámbito de diálogo. Nosotros con el Ejecutivo no nos hemos entendido y nos hemos acercado al Legislativo. El Legislativo ha aprobado una PNL que dice que mejoremos la financiación del sistema para que nosotros podamos mejorar las condiciones de trabajo y dotar de más recursos a nuestros centros y servicios. En definitiva, estamos hablando de la influencia que tiene la calidad en las personas y el servicio que damos. Entiendo que 2022 se plantea prácticamente igual de conflictivo, ¿no? Y más habiendo elecciones andaluzas, ¿no? Será aún más complicado sentarse con alguien y llegar a un acuerdo, ¿no? Nosotros desearíamos que esto no fuese fruto de debate en elecciones y lo único que se debatiese en un procedimiento de elecciones fuese la mejora de la financiación del sistema. Lo suyo es que este sistema iniciásemos los pasos, pudiésemos poner las primeras piedras de un sistema robusto y que lo único que hiciese la campaña electoral de los distintos partidos políticos es reforzar y mejorar un sistema que tenemos que hacer robusto y que tuviese una buena base y una base sólida. No nos gustaría que estuviese más allá de un debate positivo de los cuidados de los mayores en Andalucía, que pudiésemos hacer una bandera de nuestra Andalucía. Lo mismo que hacemos banderas de cómo tenemos nuestra costa o banderas de cómo somos los andaluces o cómo es nuestra gastronomía, ¿por qué no de cómo cuidamos los andaluces y los andaluces? ¿Por qué no le mostramos cómo lo hacemos al resto de España y Europa? Sí, bueno, es una seña de identidad de muchos países que se consideran muy avanzados, como puede ser Suecia. Nos vamos ya a la última pregunta y no queríamos pasar el programa sin tocar el tema pandemia porque los centros de mayores precisamente, sobre todo en otras comunidades como Madrid, pero también hemos tenido muchos casos en Andalucía, han estado mucho en el foco de atención mediática por noticias tristes, ¿no? ¿Cómo se ha vivido todo en CECUA, todo esto? ¿Qué valoración saca? 2 cuestiones le voy a comentar. La crisis sanitaria no es social. Lo que pasa es que nosotros tenemos la población más vulnerable. Si la población más vulnerable hubiesen sido los menores, la crisis estaría en la guardería. En la guardería.
Es injusto y nosotros no somos los pagafantas de una crisis que es sanitaria, que no es social. Nosotros hemos intentado, le puedo garantizar, que mis compañeros de trabajo, 14 horas con un buzo, intentan que no se nos vaya la menos gente posible, sin medios, sin recursos, con nuestras manos. Nosotros no podemos decir que el sistema ha fallado y hay que cambiarlo. Primero porque es injusto. Porque no estamos haciendo justicia con lo que han hecho. Nosotros no queremos aplausos a las 7 de la tarde todos los días. No lo hemos tenido. Los vemos con envidia. Que lo haya tenido el sistema sanitario. Es más, aplaudimos y hemos salido a la calle a aplaudir esa situación. Nosotros lo que queremos es que se nos dote un sistema de una normativa fuerte y de una financiación fuerte. Para que vamos a afrontar no esta pandemia, las que vengan. Con lo cual, no podemos hablar, o crisis económica o crisis del tipo. No podemos hablar de que ha fracasado, ni en caliente, en mitad de una pandemia, hablar de que hay que cambiar el modelo. Esto requiere una reflexión sosegada y ver lo que han hecho otros países. O también ha fracasado Alemania. O en Italia, cuando se declaró la primera ola, aquí en Andalucía había 3 fallecimientos. En Italia había fallecido el 40% de los residentes de las residencias. También hay que cambiar el modelo en Italia, también han fallado Italia. ¿También Alemania? Creo que hay que mirarlo de forma sosegada y valorar el trabajo que han hecho los profesionales. Pues, eso es lo que hay que poner en lo alto de la mesa. Andrés, nos quedamos con esta reflexión que creo que da para mucho que pensar, evidentemente. Y nada, te emplazo a que vengas otro día a Espacio Innovación, a este espacio, donde nos encanta tener este tipo de debates, poner este tipo de debates y de ideas sobre la mesa y ver cómo ha evolucionado durante este año la situación de las personas que necesitan ayuda en domicilio, en residencia o donde sea, sobre todo porque, como hemos dicho, hay elecciones y no sé si cambiará un poco todo, la normativa, volverá a cambiar y tal. Ahora mismo lo único que nos da tiempo ya es para darte las gracias por tu asistencia a Espacio Innovación y darte las buenas tardes. Gracias a vosotros, gracias a vuestras personas que os siguen, os seguimos con mucha fuerza y mucho ánimo por darnos esta oportunidad y que los mayores tengan voz. Gracias. Pues nada, nos vemos la semana que viene en este mismo espacio, en Espacio Innovación. Buenas tardes.